Ya, iniciamos. Buenas noches, estimados compañeros y licenciada Karina. Vamos a proceder con lo que es la asesoría de esta semana. Para efectos de registro, antes de iniciar, el licenciado Herbert Bustillo no podrá estar con nosotros en esta reunión por motivos de salud, ¿verdad? Los cuales él va a acreditar en su momento. Y también para efectos de registro, en este caso la licenciada Karina ha solicitado no activar la cámara por problemas técnicos, ¿verdad? Que está teniendo. Entonces vamos a proceder con la asesoría, con el inicio de la temática. Le voy a hacer unas preguntas diagnóstico, licenciada Karina, y las cuales, esto con darle una personalización, ¿verdad? Individualizar los, los aspectos de esta asesoría. Buenas noches, de acuerdo, Fernando. Gracias. Muchas gracias. Entonces voy a proceder con las preguntas. En primer punto, las preguntas van respecto a la organización y administración de los expedientes laborales, ¿verdad? Entonces, como primera pregunta, es la siguiente. Actualmente, Credicampo cuenta con un procedimiento o política institucional que regule la administración de los expedientes laborales de sus colaboradores. Fíjese que sí, dentro de las funciones de mi puesto de trabajo está justamente una función relacionada con el resguardo de los expedientes de cada uno de los empleados. Y tenemos también un proceso de reclutamiento y selección, un proceso de inducción también que hacen mención justamente de que se va a solicitar cierta documentación al colaborador cuando ingresa a laborar y que así pues se va a ir armando el expediente del colaborador. También hay otros documentos que pues son legales, por ejemplo el tema de las acciones de personal relacionadas con el goce de vacaciones, permisos y otro tipo de cuestiones que nosotros vamos archivando. También cuando hay algún incremento salarial, algún traslado de un colaborador a X agencia o cuando cambian de puesto. Entonces, todas esas cosas nosotros las documentamos y esas se van almacenando en el expediente. Y sí es parte de mis funciones resguardar toda esa información en un expediente, en físico. Perfecto. Entonces, se podría decir de que usted es la responsable de la administración, actualización y recuerdo de los expedientes laborales. Del resguardo sí, de la actualización no del todo yo, porque hay documentos que pertenecen a otros puestos. Por ejemplo, siempre son solamente de la gerencia de talento humano, ¿verdad? Pero, por Sí. ejemplo, ahí hay documentos que están relacionados a capacitaciones, a procesos de capacitaciones. Y esos procesos de capacitaciones no los gestiono yo, sino que los gestiona otra compañera y ella es quien resguarda esos respaldos. Y está también Iris Martínez, que es la chica con la que estuvieron ustedes hablando la vez pasada, que ella es la técnico de remuneraciones. Entonces, todo lo que tenga que ver con su puesto de trabajo, ella archiva toda esa documentación. Entonces, prácticamente somos todas quienes manipulamos esos expedientes, al menos nuestros tres puestos, pero sí la responsabilidad del resguardo sí es mía. Perfecto. Y me llamó la atención algo que me comentó. Entonces, respecto a estos expedientes laborales, ¿se administran únicamente como en formato físico? ¿O hay alguna como formato mixto que se pueda decir que lo guarden de manera digital también? Fíjese que podemos decir que hay de manera híbrida en el sentido de que nosotros tenemos un sistema que es nuestro sistema de administración de todo lo relacionado a la gestión del talento humano. Ahí están algunos documentos. Por ejemplo,
todo la carga de vacaciones, todas están ahí. En el sistema se cargan las acciones de personal, ahí llevamos nosotros los respaldos de los permisos de los colaboradores, también llevamos ahí el control de disciplina, todo lo que tenga que ver con amonestaciones, sanciones, todo está cargado ahí. Los contratos, una vez son cargados a la plataforma del Ministerio de Trabajo, también se cargan en el sistema que nosotros tenemos para la revisión del colaborador, ¿verdad? Que ya están ahí firmados y hay también otros documentos, hay una declaración de confidencialidad y otros documentos que están por ahí también en el sistema, datos relacionados al seguro de vida, seguro médico hospitalario. Entonces, esas cosas sí también las tenemos dentro del sistema. Y estos expedientes, Lick, ¿con qué frecuencia son actualizados? Los expedientes físicos. Sí, Eh, Fíjese que hace un par de meses se tomó la decisión de no imprimir más acciones de personal relacionadas con vacaciones, con permisos y otro tipo de acciones de personal, porque ya las tenemos en digital, ¿verdad? Entonces todo lo sí. tenemos controlado de manera digital. Entonces antes era diario, o sea, diario nosotros descargábamos vacaciones, permisos y todo, y diario íbamos al área de archivo a almacenar toda la documentación que se iba actualizando. Descargábamos diario, de repente si nos quedaba tiempo, pues lo hacíamos diario, si no lo hacíamos una vez por semana de ir a archivar todo. Ahora ya es menos, ¿verdad? Bajó la frecuencia justamente por la decisión que se tomó de tener más la parte digital. Ahora podría decirle que quizá una vez cada 15 días se hace una revisión de todo lo que está pendiente de archivo y se lleva a archivar. Perfecto, Lick. Respecto a este tema, entonces concluimos con las preguntas. Tocando el tema de la documentación obligatoria del colaborador, le hago la siguiente pregunta. ¿La empresa posee un listado o algún tipo de checklist institucional que permita verificar que cada expediente contiene toda la documentación exigida por la legislación laboral? Sí tenemos un checklist, pero el checklist no va necesariamente inclinado al área legal. O sea, sí contempla lo legal, pero está más inclinado a la parte operativa de qué es lo que a mí me funciona y qué necesito que esté en ese expediente. Quizás más entonces como a lo administrativo, Lick. Sí, pero también la parte legal, ¿verdad? Porque yo tengo que Sí. tener el contrato, tengo que tener otros documentos que ya son meramente legales, pero en sí el enfoque está que de manera administrativa me sea funcional todo lo que está ahí. Sí. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿qué documentos considera indispensables para integrar el expediente laboral desde el momento de la contratación de los colaboradores? Indispensable el contrato. Fíjese que también nosotros tenemos un documento que es una declaración de confidencialidad. Entonces, por la mayoría de puestos y los datos que manipulan muchos de los puestos de trabajo, pues eso también para nosotros es casi que indispensable, ¿no? Y en el caso de los temas de antecedentes penales, antecedentes legales, también para nosotros es importante la investigación de listas de cautela de nuestros colaboradores, también es de alguna manera relevante para nosotros disponer de esos documentos. Y claro, ¿verdad? Los documentos de identificación del colaborador. Perfecto. Eh, Cuando durante la relación laboral se generan documentos como amonestaciones, permisos, incapacidades, modificaciones salariales o ascensos, ¿existe un procedimiento para incorporarlos oportunamente al expediente?
Sí, lo de las amonestaciones, todas esas se cargan en el sistema. Lo que yo le mencionaba hace un momento es que justamente esas nosotros las imprimíamos, una vez llegaba al sistema, se descargaban, se imprimen y se archivan. Ahora no, ahora se manejan únicamente de forma digital. Y justamente yo por eso ponía este tema sobre la mesa, porque pues quisiéramos saber, ¿no? Esa fue una decisión que tomamos a manera de minimizar pues los tiempos que teníamos en temas de archivo y optimizar esos tiempos en otro tipo de actividades. Pero también esa parte se abordó con el área legal, se abordó con un comité de qué cosas podíamos dejar de imprimir y qué cosas no. De momento eso ya no se imprime, pero sí se tiene resguardado de forma digital. De igual forma, lo de las vacaciones que les decía, eso ya no lo estamos almacenando de manera digital, pero sí hay procesos que indican que el colaborador tiene que llenar acciones de personal cada vez que se va. Sí hay procesos que indican que tiene que subir ese documento al sistema y así muchos otros, ¿no? Entonces, procesos sí hay donde se definen que todas esas cosas tienen que quedar documentadas. Cuando hay una promoción de personal, cuando hay un movimiento de personal también, todo eso se documenta. Cuál es el nuevo salario que tiene el colaborador, cuál va a ser su nuevo puesto, cuál va a ser su nuevo jefe inmediato, todas esas cosas se documentan. Eso sí, de momento lo seguimos archivando en el expediente, se imprime, se firma y se archiva. Pero esas otras cosas que le mencionaba, pues ya se dejaron de archivar. Perfecto, Lick, muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿quién verifica que la documentación incorporada al expediente sea completa, legible y se encuentre debidamente firmada cuando corresponde? Cada responsable. Por ejemplo, yo soy responsable de lo relacionado a las vacaciones, a los permisos, a la disciplina y mi compañera de reclutamiento es encargada de todos los procesos de contratación y de selección, perdón, Ujú. de promociones y de movimientos. Entonces, ella tiene que encargarse de que exista un acta por una promoción, por ejemplo. Entonces, ella tiene que garantizar que esa acta esté firmada por los que se deben firmar y entregármela a mí para yo gestionar el traslado de ese expediente a la nueva agencia a la que pertenece, ¿verdad? De igual Sí. manera, en el caso de capacitaciones, si hay algo que tiene que ver, por ejemplo, con una beca por estudio o por capacitaciones o algo relacionado, quien se encarga y vela porque los documentos estén como deben estar, es la compañera de desarrollo de personal. Perfecto. Nos vamos a mover un poco con las preguntas. El tema de las preguntas va a ser el siguiente: conservación y recuerdo de expedientes físicos y electrónicos. Entonces aquí nos movemos un poco más por la seguridad y el recuerdo, ¿verdad? De los expedientes. La pregunta es la siguiente: ¿qué medidas de seguridad implementa actualmente la empresa para proteger los expedientes físicos frente a pérdidas, deterioros o accesos no autorizados? Fíjese que tenemos una oficina especial para almacenar los documentos y dentro de la oficina tenemos archivos. Tenemos un aproximado de 7 archivos donde están almacenados todos los expedientes. Esa oficina está adecuada para que no se filtre agua, para que no haya alguna inundación, ¿verdad? Y también en temas de calor porque pues también hay aire acondicionado, hay cámaras, la oficina tiene cámaras justamente para identificar quién entra, quién sale a ese espacio. Y está la llave de la oficina y cada archivero tiene también su propia llave. Quien se encarga de resguardar esas llaves soy yo. Y si alguien de las compañeras necesita acceso al archivo, pues ya solicitan la llave a mi persona. Y de los expedientes, Lee, que tiene como, digamos, algún respaldo en el cual conste de, me imagino yo, de que a veces se retiran documentos
o expedientes? ¿Hay respaldo de lo que se retira o de cuándo regresa o así? Fíjese que sí, cada vez que yo tengo una solicitud, por ejemplo, de auditoría o del área de cumplimiento o del área de riesgos, de repente ellos hacen alguna revisión en los expedientes para garantizar que las cosas estén correctas, ¿verdad? O para, ellos tienen como sus procesos también para garantizar X o Y documento. Entonces, cada vez que ellos solicitan eso, hay un correo de por medio y hay un memorándum de entrega. Yo entrego y entrego en estas condiciones y entrego tantos expedientes, por ejemplo, y lo mismo hay un memo de regreso de que justamente me entregaron ellos la cantidad de expedientes que yo entregué al inicio. Nunca queda en lo verbal. No, nunca. Siempre queda por escrito y siempre me deben firmar un documento de solicitud y de entrega. Perfecto. Otra pregunta, Ale. ¿Se realizan respaldos periódicos de la información digital? No, porque solamente lo digital, lo único que manejamos digital es lo que ya le mencionaba que tenemos en el sistema. Si por alguna razón un expediente se llegara a perder, lo único que podemos recuperar es lo que tenemos dentro del sistema. Y cuanto al sistema se refiere, es respecto a una nube, digamos un espacio en la nube que No, ustedes tienen. es un sistema, se llama Orange. Este sistema es donde Mm, nosotros gestionamos todo, todo lo del colaborador. Y espacio, digamos, en la nube no tienen ustedes como para subir documentos o alguna red compartida además de esa. No, no. ¿Existe algún procedimiento para la conservación de los expedientes una vez finalizada la relación laboral del trabajador? Fíjese que sí. Honestamente, no sabría decirle a detalle cómo lo estipula, pero sí hay algo que menciona justamente eso, que cada vez, por ejemplo, que un colaborador se retira, yo almaceno por cierto tiempo esos expedientes en la bodega que yo le menciono, pero una vez cumplen el periodo, por ejemplo, de un año, yo eso los envío a Ranza, que es una de las bodegas donde se almacenan toda la documentación de la institución. Y ahí esos expedientes están resguardados por un aproximado de 10 años. Perfecto. Y por último, le que nos movemos al tema de la protección de datos personales y de la confidencialidad. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué personas tienen autorización para consultar o modificar la información contenida de los expedientes laborales? Consultar únicamente las personas que le menciono, de la gerencia de talento humano. Además de ellos, por ejemplo, pueden tener acceso el auditor interno, el jefe o el gerente más bien de cumplimiento, el gerente de riesgos y podrían tener acceso también los auditores externos, si por alguna razón pues nos lo llegasen a solicitar. Eso nunca se ha dado, al menos mientras yo he estado, nunca se ha dado que alguien externo nos lo solicite, pero de alguna manera puede darse ese acceso. Y tal vez el, el asesor legal, pero el asesor legal es algo bien, bien esporádico. Tal vez si hay tal vez un proceso de demanda con un colaborador o algo. Es algo sumamente raro, pero podría darse. Sí. La empresa cuenta con controles que permiten restringir el acceso a información confidencial a los trabajadores. Como por ejemplo, Quizás voy a cambiar un poco la pregunta. Quizás es si la empresa cuenta con alguna política de protección de datos. sí hay, sí hay Hay documentos una. relacionados con eso.
Y me imagino que un encargado también. Sí, Y en este caso, el encargado de esto, ¿qué cargo desempeña en la empresa? es que Además de... fíjese que es que fíjese que va a depender de qué estemos hablando, por eso le decía Ujú, un ejemplo, porque yo tengo que velar porque mis documentos no sean expuestos, por ejemplo, planilla. O sea, yo tengo que velar de que esos datos que son confidenciales de mis colaboradores no se vean expuestos, pero yo no puedo garantizarle que los datos de un cliente externo se vean expuestos. Entonces, eso sí. lo ve otro departamento. Entonces, dependerá de qué tipo de información es la que se pueda filtrar. Sí, quizás en este caso no, nos vamos a limitar a la información de datos personales de los empleados, del Sí, personal. Ujú, ahí sí sería cada uno de los responsables. Como le decía, yo velo por lo que pertenece a mi departamento, la compañera de desarrollo de personal lo de su departamento, reclutamiento por el suyo, y, y eso sería prácticamente la responsabilidad que tiene cada una. ujú. Y sobre esto, Lick, ¿se ha brindado algún tipo de capacitación al personal de talento humano? De la confidencialidad de datos como tal y el ¿Ah? resguardo, no, porque ya hay un documento que cada una firma, ¿verdad? Que es la declaración de confidencialidad. Entonces, una Sí, capacitación meramente para eso, si no se ha brindado. perfecto. Y respecto a las inspecciones del Ministerio de Trabajo, le voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Credicampo ha sido objeto de inspecciones por parte del Ministerio de Trabajo relacionadas con expedientes laborales? No, Perfecto. Permítame. Y respecto a los riesgos y oportunidades de mejora, le hago la siguiente pregunta. Desde la perspectiva del Departamento de Talento Humano, ¿cuál considera que es actualmente el mayor reto para mantener los expedientes laborales completos y actualizados? el mayor reto, fíjese que yo creo que justamente es el tema de la modernización y que ahí entra pues la digitalización, ¿verdad? Entonces, para Sí. nosotros creo yo que es un reto esto de que sí nos queremos actualizar, como talento humano nos queremos actualizar, pero estamos limitados en que algunas cosas la ley no nos lo permita. No hablo en general la ley, sino tal vez el Ministerio de Trabajo, tal vez el Seguro Social o qué sé yo. Entonces, de repente, antes, por ejemplo, el Seguro Social pedía que las incapacidades estuvieran firmadas, por ejemplo, y ahora esas incapacidades ya no se firman, ya no se imprimen, ahora las incapacidades ya se suben a un portal. Entonces, el Seguro Social ha cambiado su modalidad y obviamente eso nos permite a nosotros adaptarnos a esa nueva modalidad y actualizarnos, ¿no? Cosa contraria con el Ministerio de Trabajo, que muchas cosas todavía se manejan en físico o se nos exigen en físico. Entonces, lo que veníamos hablando hace un tiempo, ¿verdad? De la primera reunión que tuvimos, las boletas, por ejemplo. O sea, para nosotros ya no debería de estarse firmando una boleta en físico, pero ellos en un artículo X mencionan que sí se tiene que hacer. Entonces, el reto que yo veo ahorita es justamente eso de cómo no evadir lo que dicen las normas pero actualizarnos nosotros. Ajá, como estar o llevar esa transición, ¿verdad? De lo Exacto, físico a lo digital, sí. exacto. ¿Existe algún proceso que actualmente genere preocupación respecto a una eventual inspección del Ministerio de Trabajo? No, no, ninguno. Y finalmente, Lick, ¿qué expectativas tiene respecto a esta asesoría y cuáles considera que serían los principales beneficios que espera obtener para fortalecer la gestión documental de la empresa? Pues aclarar.
como esas pequeñas dudas que yo le digo, pues poco conozco de lo que exige meramente la ley en algún tipo de documento, por ejemplo. Algunas cosas sí ya nosotros sabemos que son necesarias, pero pues espero justamente eso, ¿no? Que nos puedan aclarar algunas dudas y que eso nos permita también a nosotros actualizarnos, ¿verdad? Perfecto, Lick. Habiendo terminado las preguntas diagnósticas, quizás me voy a tomar el atrevimiento de hacer unas acotaciones respecto al tema de la protección de datos personales, ¿verdad? Respecto a este tema y teniendo en cuenta que es una empresa privada, en este caso Campo, tanto la ley de protección de datos personales es la que regula este tipo de procesos, ¿verdad? El cual el objeto de esta ley es relativamente garantizar el derecho a la intimidad y a la autodeterminación informativa de las personas naturales. A veces hay un poco quizás de confusión en cuanto a dónde o cómo delimitar los datos personales y que otros son como datos confidenciales, ¿verdad? Que eso ya cambian al entorno tanto quizás de la empresa. Datos personales nos referimos a los datos personales de los trabajadores en este caso y no a datos que sean, digamos, sensibles. Entonces, prácticamente el artículo 4 de la ley de protección de datos personales establece que los datos personales son la información concerniente a una persona natural identificada o identificable. Y prácticamente de estos tipos hay tres tipos de datos personales, entre muchos, ¿verdad? Pero la ley se limita a dar tres tipos. El primer lugar es los datos personales, tal cual, que es la información en texto, imagen o audio, que permite la identificación de una persona. En segundo lugar está lo que le comentaba, los datos sensibles, que son datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad. Y en tercer lugar están los datos anonimizados o disociados. Estos son datos obtenidos a través de procedimientos irreversibles, por lo que dejan de asociarse a su titular. Prácticamente un ejemplo de estos últimos datos, de los datos disociados, son, digamos, cuando, digamos que Credit Campo hacen encuestas, ¿verdad? Anónimas. Entonces se recauda una base de datos de los cuales no se sabe quién es el que da la opinión, ¿verdad? Sin embargo, se tiene como la información o la data. Entonces a eso nos referimos con estos datos disociados. Para ser un poco más breves, me voy a enfocar quizás en las obligaciones que tiene Credicampo con, con sus empleados, ¿verdad? En este caso, hay una política, además de la ley de protección de datos, también establece de que una de las obligaciones de las empresas privadas y públicas, ¿verdad? Es crear una política de privacidad. En primer lugar, quizás eh, hay que pasar por tener un análisis interno de la empresa, ¿verdad? Y preguntarnos qué tipo de información es la que maneja Credicampo con sus empleados o la información que tiene Credicampo de sus empleados, los datos personales de las personas con las que interactuamos, no solamente de los clientes, ¿verdad? Sino también de los trabajadores que tiene Credicampo. La existencia de una base de datos, sus respaldos y sitios de contingencia que en caso de un ataque, digamos, cibernético o por temas de seguridad, se tiene que tener esta política. La información y datos de las personas responsables con los datos son uno de los requisitos que tiene que tener esta política. Esto lo establece, como le comento, en la Ley de Protección de Datos, establece los requisitos o el mínimo indispensable que tiene que tener estas políticas. Como segundo punto es el contenido de derechos Arcopol, que prácticamente Arcopol es acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, olvido y limitación. Y estos derechos son definidos como un conjunto de garantías legales individuales que permiten a las personas controlar el uso y tratamiento de sus datos personales, aun si en este caso son trabajadores de la empresa, ¿verdad? O sea, que obedecen a alguien. No por eso como que se puede transgredir el derecho al acceso de los datos personales. Em,
Por lo que le comentaba anteriormente, es que Credit Campo está obligado y por eso que le consultaba si había una política interna de protección de datos, ya que ahí establece que también se tiene que tener una persona encargada de lo mismo. Por eso le consultaba también si había un encargado de la política o Fíjese del que sí, departamento. fíjese que sí hay está esta política, si no me equivoco, Pedro, no sé si me corrige, esa política creo que está dentro de los documentos de asesoría legal. Sí, ahí Exacto. exactamente se encuentra. Entonces, mire, yo honestamente no he leído toda la política, pero sí, sí hay ahí responsables, ¿verdad? Lo que yo le mencionaba, que cada departamento, cada gerente es responsable de X o Y, no es específicamente una persona, pero sí está dentro de la unidad de asesoría legal y obviamente pues ellos tienen que velar que cada unidad tenga lo que concierne a eso, ¿no? Por ejemplo, a nosotros sí se nos pidió desde Talento Humano que gestionáramos la firma de todos los colaboradores en la declaración jurada de confidencialidad. No recuerdo el nombre exacto, pero justamente tenemos ese formulario que todos los colaboradores tienen que firmarlo antes de ingresar a la institución. Y si no me equivoco, cada cierto tiempo ese documento también se actualiza. Lick Lick, y Fernando, dentro, ajá, perdón, ujú, lo que sucede es dígame. que no es una política que está dividida en una sola área, sino que la responsabilidad está dividida entre todas las áreas de de la empresa prácticamente. Ujú. Entonces es como una responsabilidad conjunta de cada jefatura. Sí, y según entiendo, así debe de ser, ¿verdad? Aquí prácticamente también existe, digamos, la ley principal, en este caso es la ley de protección de los datos personales, y en segunda instancia, o digamos, por debajo de ella está la política de actuación y manejo de datos personales, la cual fue emitida por la Agencia de Ciberseguridad del Estado, en la cual se consolidan las tendencias, ¿verdad? Que se deben seguir, integrando los estándares de las famosas ISO, ¿verdad? Que son como de las cuales toman referencia estas instituciones, en este caso la Agencia de Ciberseguridad, en cuanto a los procesos organizativos, técnicos y físicos que todo patrono debe aplicar. Como le comentaba anteriormente, no solo para el tratamiento de datos de sus clientes o usuarios, sino también para el tratamiento de datos de sus empleados. Entonces, no sé si mis compañeros quieren agregar algo respecto a eso. Yo sí quería hacerle una consulta, licenciada, y pues un gusto saludarla nuevamente. Cuando se realiza una contratación, ¿verdad? El área de recursos humanos pues realiza una recopilación de datos personales. Entiendo yo que el tema de la confidencialidad es del trabajador hacia la empresa, pero no escuché, bueno, en toda la asesoría, ¿verdad? Y más bien en las preguntas que usted muy amablemente nos respondió, que dentro del expediente laboral del cliente, perdón, del trabajador, haya un consentimiento informado para poder tratar sus datos personales. Entonces, mi consulta es si existe ese documento, porque recordemos, ¿verdad? La empresa realiza una compilación de datos personales, llámese eh, TUI, tema de IS, AFP y toda la documentación que usted ya nos dijo que compone un expediente laboral. Pero ¿qué pasa cuando llega el Ministerio de Trabajo y solicita el acceso a esa información? ¿Qué pasa cuando llega el auditor y solicita el acceso a esa información? ¿Qué pasa cuando llega un auditor externo y solicita el acceso a esa información? Entonces, sí es importante que haya un consentimiento informado primero de parte del trabajador que le diga a la empresa, estoy dando mis datos personales y sobre todo estoy autorizando para compartir mis datos personales con cualquier ente que sea necesario para temas de auditoría, para temas de revisión. Usted ya nos indicó que también pues hay un tipo de check, si lo podríamos decir así, a veces del área de cumplimiento, por ejemplo, pero no sé si hay algún tipo de estado de ese consentimiento informado que el empleado firme y que esté de acuerdo en compartir sus datos personales.
Gracias, Jacqueline. Un gusto también saludarle. Fíjese que, mire, honestamente yo no recuerdo cómo lo menciona el contrato, porque hay una cláusula del contrato que habla sobre eso, sobre la información, pero no recuerdo justamente cómo lo dice. Podría ver si tengo algún ejemplo, podría buscar en mi celular, pero no recuerdo exactamente lo que menciona, pero sí hace un par de meses que estuvimos viendo ese tema justamente con el asesor legal, veíamos esa parte, pero un documento aparte que diga explícitamente yo autorizo y esto, que recuerde así un documento como tal, no hay. Pero sí hay un documento que es el de la solicitud de empleo, que hay un apartado que menciona que sí brinda el acceso a los datos. Hay otro documento que se llama formulario de entrevista previa, que también tiene esa cláusula al final, y el contrato que tiene esa cláusula que yo le menciono, pero honestamente no recuerdo cómo lo dice. Sí, ya hemos tratado eso con el asesor legal, precisamente para evitar un impasse a futuro, ¿verdad? Y obviamente, a pesar de que está por escrito por ahí en algunas pequeñas cláusulas de esos documentos que yo le menciono, no quiere decir que vamos a exponer los datos, ¿verdad? Pero sí están esas pequeñas cosas. No recuerdo cómo dice, pero sí están en esos 3 documentos. De acuerdo, licenciada, muchísimas gracias. Si gusta, Lick, pasamos a la parte donde usted nos realiza las dudas que tenga con relación a esos temas. Sí, fíjese que yo ponía este tema sobre la mesa, Pedro, porque, bueno, vuelvo a lo que hablamos hace un par de semanas relacionado con el Ministerio de Trabajo. O sea, si el Ministerio de Trabajo, como les digo, a mí nunca ha llegado a pedirme un expediente como tal, ¿verdad? Pero si de repente a mí me dice, yo quiero saber cuántas vacaciones ha gozado X colaborador y yo necesito ver aquí esas acciones de personal firmadas por el colaborador. Entonces yo de repente, como les decía, ¿verdad? Hace un par de meses tomamos la decisión de ya no imprimir esos documentos. Eso es algo obligatorio, que ese documento esté impreso y que esté en el expediente o no, porque todo este tiempo nosotros lo hemos manejado como que sí es obligatorio que esté, pero pues honestamente no hemos encontrado como un documento que respalde y diga y exija que sí, que nosotros tenemos que tener eso en físico y firmado. Lo tenemos firmado, pero está escaneado en el sistema que yo les menciono y ahí está el documento. Si viene el ministerio, yo le puedo presentar ese documento y le digo, aquí está, pero no está impreso original en el expediente. Gracias, bueno, sí, con el permiso de mis compañeros, ¿verdad? Cuando hay una inspección de cualquier entidad, ya sea el Ministerio de Trabajo en este caso, ¿verdad? Y es cierto, licenciada, no hay una norma explícita que a usted le obligue a tener impresa esa documentación. Sin embargo, sí existe una normativa en la cual la empresa deba demostrarlo, ¿verdad? Entonces, yo le diría que la respuesta es no, no es obligatorio, pero para efecto de poder documentar todo, ya sean vacaciones, ya sean amonestaciones, pago de, no sé, de aguinaldo o alguna AP porque la persona trabajadora ascendió, por ejemplo, y se le pagó más y quedó documentado. Sí es importante tener, digamos, a la mano, porque cuando el inspector llega, ¿verdad? Probablemente va a llegar y le va a decir a usted, bueno, necesito los expedientes de tal y tal persona. ¿Verdad? Si ustedes los tienen escaneados, esto es para usted un backup,
Es un backup de que usted puede venir y tal cual usted lo ha dicho en este momento, puede acceder ya sea a la plataforma o ya sea al archivo digital que ustedes tienen e imprimirlo. Si bien es cierto, va a ser una copia, ¿verdad? Pero ahí ya quedaría a criterio del inspector de trabajo si se lo toma como un respaldo. Ahora, si a usted le solicita, por ejemplo, la acción de personal de vacaciones, sí es importante también cuando una persona de algún área X le da vacaciones a un empleador, la acción de personal queda a nivel de qué área. La resguarda el jefe de la persona trabajadora, en algún momento se la remiten a usted para que usted lo agregue al expediente físico. Entonces ahí sería importante, ¿verdad? Que no, digamos que el inspector no llegue como de sorpresa y decir, no sé dónde está la acción de personal, probablemente la jefatura inmediata de esta persona no ha venido, está de vacaciones, no lo sé. Entonces sí sería importante que para efecto de poder documentarlo de manera física, como le digo, no es obligatorio, ¿verdad? Pero para efecto de poder tenerlo a la mano, que exista un procedimiento en el cual cada área sea responsable de poder remitir toda esa documentación a su área porque usted es la encargada de poder resguardarlo. No sé si mis compañeros tienen alguna opinión adicional. Yo también quisiera agregar algo en este caso. Normalmente las inspecciones siempre son por denuncia. Pueden haber inspecciones para verificar cumplimiento, pero el 80-90% de las inspecciones son por temas de denuncia. Entonces, también para protección de la empresa, ellos siempre llegan con el acta de inspección. El acta contiene qué temas exactamente son los que ellos van a llegar a verificar el cumplimiento. Usted como parte de talento humano de la empresa no está obligada a entregarle algo que no esté contenido en el acta de inspección. Ese tema creo que sí es bastante importante que lo tome en cuenta porque es una limitación que ellos tienen. Si ellos llegan por temas de una denuncia por algún salario o algún despido, no pueden pedirle otra documentación que no esté relacionada en el acta que ellos lleven. Entonces también esto creería que es para que lo tomen en cuenta por si en algún momento les llega una inspección y les quieren pedir más de lo que establece el acta, no están obligados a entregarles información, porque ahí ya sería que el personal del ministerio está tomando atribuciones que no le corresponden, que no están facultados para eso en este momento. Ok, perfecto. Y por ejemplo, en el caso de que un colaborador se desvincule y justamente pues no tenemos un proceso de denuncia del colaborador hacia nosotros, pero sí nosotros queremos dejar documentado pues todo, ¿no? De esta persona se retiró por X o Y motivo, ya sea un despido, ya sea una renuncia. ¿Qué documentos yo estoy obligada a tener en el expediente? O tal vez no obligada, pero que sí me amparan a mí ante una denuncia, vino el ministerio y mire, usted tiene esta denuncia de este colaborador, entonces, ¿cómo respaldo yo todo lo posible para evitar una multa, por ejemplo? Si nadie quiere intervenir, quisiera dar mi opinión. Bueno, en este caso, Luis, prácticamente sería la información, la documentación del despido, de vinculación del empleado. Si han habido amonestaciones, las amonestaciones. Es raro que ahora ya que se les dé cheque, normalmente o se les deposita o cuando llegan a traer el finiquito se les entrega cheque. El documento de que hace constar la entrega del cheque es que se le ha entregado y por eso es bueno el tema que comentaba la LIC ya aquí en la asesoría pasada,
que muchas veces es recomendable que esté un notario al momento de vincular a una persona. El primer documento que se hace es un documento privado, es un documento entre Credicampo y el empleado. El segundo documento, que es el que elabora el notario, es el acta donde el notario da fe de que él vio y que todo lo que se relacionó en la primera parte del documento eh, es conforme a lo que se ha establecido. Entonces, aquí ese documento obtiene algo que se llama fe notarial. La fe notarial es una de las figuras que más cuesta desvirtuar porque el notario tiene fe pública. Entonces, esta fe pública, la única forma de quitarle comprobando ante un juez que lo que se estableció ahí no es lo que dice el documento o no sucedió según lo que dice el documento. Entonces, al tener la figura, al tener un notario, prácticamente, si usted presenta esto, se toma como que así sucedió. O sea, es un proceso bastante complicado para la otra parte. Si hay un notario levantando un acta y deja constancia de que él vio cómo se realizó todo esto, que la otra parte pueda decir, no fue así, no me pagaron esto, no me dijeron esto, entonces recibí menos salario de lo que me correspondía, no me pagaron vacaciones. Entonces, eso creería que fuera un poco para robustecer al momento de realizar un despido o una desvinculación, que lo mejor es que esté siempre un notario, no quizás que se haga en escritura pública, pero sí que se haga un documento privado auténtico. Entonces, no sé si alguno de los compañeros le gustaría aportar. Sí, gracias, licenciado. En seguimiento a lo que usted menciona, bueno, lo que ya habíamos hablado, ¿verdad, licenciada? La fe pública es muy difícil de desvirtuar, tal como lo dice el licenciado Pedro. Ahora, importante, el respaldo que usted tiene para poder evitar una demanda a futuro es que el empleado que ha sido desvinculado le firme al notario, ¿verdad? Dentro del acto, ¿verdad? Que se realiza de desvinculación, el notario tiene que leerle al trabajador cuáles han sido, o más bien qué es lo que contiene el acta notarial. Y dentro de esa acta notarial se le lee al trabajador que está siendo desvinculado, ¿verdad? También se le explica qué es lo que está recibiendo, si está recibiendo cheque o si se le va a hacer una transferencia, se le explica el monto y en concepto de qué. Cuando el trabajador firma, ahí él está aceptando que está de acuerdo. Está de acuerdo y ya con eso usted se respalda para futuras demandas. ¿Cuándo podría ser el problema? Que el trabajador no le quiera firmar y que tampoco le quiera a usted tomar el cheque. Entonces ahí sí, el trabajador ya sabemos que se puede ir a una instancia judicial, pero ahí ustedes lo que podrían hacer es pues ir al Ministerio de Trabajo y tratar de conciliarlo, ¿verdad? Con el trabajador que no quiso firmar el acta notarial y tampoco quiso firmar la salida. Ahora, es muy importante también mencionarle a usted que cuando se hizo una desvinculación y el trabajador firma, con eso usted está finiquitando el contrato laboral de trabajo, contrato individual de trabajo. Y si el trabajador ya le firmó, listo. Ya hay una aceptación entre ambas partes de que el contrato ya finalizó y que finalizó de los mejores términos porque el trabajador a usted ya le firmó. Lo peligroso, o bueno, si lo quieren llamar así, es todavía el empleado que está ahí, ¿verdad? Porque puede haber un tema de quizás por desconocimiento algunos trabajadores pues no saben cuál es o a qué tienen derecho, por ejemplo, deber de la empresa poder informarles que tienen derecho a sus vacaciones, que si trabajan en asuetos pues les toca doble. Pero cuando hay una inconformidad, ahí sí hay un problema o más bien hay un riesgo de una denuncia. Entonces, esto es lo que le da paso al inspector de trabajo a poder llegar, tal como lo ha dicho el Pedro. Entonces, tener en regla o más bien documentar todo lo que pasa con un empleado que está activo, creo yo que amerita un poco más de atención,
porque el trabajador que se desvincula, la empresa ya tomó la decisión de dar por finalizado este contrato individual de trabajo y pues aquí ya no hay nada que hacer. Una vez el trabajador o ex trabajador me firme, yo ya tengo el documento, tengo la presencia y la fe pública de un notario, acá me firmó la persona, me aceptó el cheque y ya. Yo quisiera agregar algo ahí, Lee. La empresa está en toda su libertad de vincular a cualquier trabajador, siempre y cuando no le produzca, no le parece un buen elemento. Y la única condición es que le pague las prestaciones de ley. O sea, la empresa no está obligada a tener a un trabajador ahí de por vida o simplemente ya no le, ya no lo es útil. Se escucha feo, pero con tal que le pague las prestaciones de ley y lo que le corresponde, no hay ningún problema. O sea, usted puede quitar a quien desea quitar. Lo único que le pide la ley es que pague las prestaciones y pague lo que está estipulado cuando le corresponde, cuando es con responsabilidad del patrón. De ahí no hay, no, en temas de desvinculación, siempre y cuando se pague, y más que Credicampo la vez pasada mencionó que liquida anualmente, hay mucho más, no hay tanta como carga, porque muchas veces las empresas no quieren desvincular porque tienen que pagar 10 años de servicio. En cambio, Credicampo se ahorra eso por lo que es el pago anualmente de la... Ah, Las se me dio el nombre. liquidaciones, Las anuales. liquidaciones, exacto. Entonces, prácticamente en ese tema no le veo mucho detalle, porque normalmente cuando no quieren firmar es cuando no les parece lo que se les está pagando. Y aún así tienen dos instancias. Se puede conciliar ante el Ministerio de Trabajo y se puede conciliar en los juzgados, tanto judicialmente adentro del juzgado como extrajudicial. Y no hay ningún problema. Ahí sí la recomendación sería lo mismo que dijo la luz Jackie, que para evitarse problemas, es un notario el momento de la desvinculación y media vez haya firmado, ya no tiene para dónde el empleado. Ok, gracias. Fíjese que justamente por el tema de las liquidaciones anuales, a mí me surge una duda. Yo hace un par de meses abordé este tema con una encargada del Ministerio de Trabajo y es que nosotros actualizamos nuestros contratos justamente con esa cláusula, ¿no? Que indica que nosotros tenemos lo del pasivo laboral y que cada año pues al colaborador se le da lo relacionado a su liquidación. Ahora, yo recuerdo que en esa ocasión ella me mencionaba que el 31 de diciembre, si yo liquidé a mi colaborador hasta el 31 de diciembre, prácticamente ya queda saldado todo con ese colaborador, pero que debería de haber un documento que yo tengo que presentar al Ministerio de Trabajo en donde yo haga constar que ese colaborador fue liquidado y que mi relación laboral con él, digamos, se puso no en pausa, sino que yo puedo tomar la decisión el 1 de enero de que esta persona ya no llegue, porque yo liquidé hasta el 31 de diciembre. Yo no comprendí porque al final nosotros ese documento no lo hacemos. Nosotros lo único que firmamos es la boleta de que pagamos la liquidación y un documento que es la constancia del pago de esa liquidación. Se firman las dos cosas, ¿no? Aquí yo en ese documento coloco, estoy pagándole aguinaldo, estoy pagándole vacaciones, estoy pagándole indemnización a quien corresponda todo, van los descuentos, X y su indemnización va del 1 de enero al 31 de diciembre del 2026 y el colaborador me firma. Entonces ahí prácticamente el colaborador ya aceptó que su pago hasta esa fecha ya se dio. Ahora, ¿qué, qué documento es el que yo debería de respaldar de que yo puedo tomar la decisión el 1 de enero de ya no continuar con él este contrato? Perdón que le conteste con otra pregunta, pero es que me surgió la duda.
El contrato que ustedes utilizan así, explícito en el contrato individual de trabajo, establece que la duración del contrato son 12 meses. No, dice indefinido, pero hay una cláusula que menciona eso de la, ya se me fue la palabra, lo de pasivo laboral. Ok, y dentro del contrato individual sí existe que la cláusula que diga que los empleados se van a liquidar de manera anual, ¿verdad? Sí, Acá, acá traigo esta colación porque una cosa es terminar una relación laboral y otra cosa es liquidar anualmente las prestaciones. Entonces, mi criterio, ahí que los compañeros, si gustan, me corrigen, ¿verdad? Mi criterio es, yo estoy cumpliendo con la liquidación de las prestaciones de manera anual, pero en ningún momento, si mi contrato es indefinido, yo estoy terminando la relación laboral con ese trabajador. Para yo poder terminar la relación laboral con ese trabajador, yo necesito hacer lo que acabamos de hablar, ¿verdad? Llegar con un notario y decirle, esta relación de trabajo se acabó. Pero otra cosa muy distinta es que yo estoy simplemente liquidando las prestaciones de manera anual. sí. Entonces, ujú, Sí, y justamente eso es lo que yo comprendo, justo lo que usted menciona. O sea, una cosa ok, es liquidar y otra cosa es ya despedir o que el colaborador renuncie. O sea, sé que son dos cosas diferentes. Lo que sí me generó duda es lo que ella me decía, ¿no? Mire, usted está poniendo en pausa prácticamente ese contrato, y usted debería de traer un documento aquí que esa persona prácticamente ya no va a continuar con usted a menos que ustedes decidan renovarle el contrato. Entonces, nuestra dinámica no es así. O sea, la gente sabe el 2 de enero que va a ir a trabajar. O sea, nadie está pensando en posiblemente ya mañana no venga a trabajar. O sea, porque no es nuestra dinámica y porque justamente el contrato dice que es un contrato indefinido. Entonces tenemos esa cláusula que sí menciona que liquidamos anual, pero no significa que hasta ahí llegó el contrato, ¿verdad? Entonces sí me generaba duda por eso que me mencionó esta trabajadora del Ministerio de Trabajo, porque sí me confundió un poco. Vaya, pero en ese punto, si usted liquidó el 1 de enero y ejemplo el 2 que él regresa, usted lo va a desvincular. En ese caso, ¿qué le correspondería? Le correspondería el pago proporcional mínimo, una indemnización, la indemnización sería prácticamente mínima porque sería dependiendo del tiempo que, o sea, ya lo liquidó, sería por un día nada más. un día. Ujú. Entonces, ahí no hay nada que a usted le esté obligando, simplemente tienen que pagar lo que tienen que pagar y eso sería todo. Lo que sí como recomendación es que el documento que envían, donde hacen constar la entrega de la liquidación, que esté bien redactado, que esté bien estructurado, que explique qué es la liquidación correspondiente al periodo laborado de tal fecha a tal fecha, para que eso les quede a ustedes como garantía, que ustedes han liquidado y que ustedes ya no tienen ningún pasivo laboral que saldar con el empleado. Ok. Entonces, yo no le veo ningún detalle que ustedes quieran quitar el 2 el 5 o los primeros días de enero. Ahí prácticamente solo le pagarían lo que corresponde de ley y eso sería todo. Ok, gracias. Y justamente fíjese que ese es un tema que, bueno, lo tenemos planificado dentro de 2 o 3 semanas, me parece, que es lo de las prestaciones laborales y el cálculo. Hablamos de vacaciones, aguinaldo, indemnizaciones. Me voy a adelantar un poquito para que ustedes tengan un poco de contexto justamente de eso. La ley menciona acerca de la indemnización y yo voy a pagar por cada año laborado, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo un colaborador que tiene 10 años de trabajar para la institución y yo decido desvincularlo hoy, en julio. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Este colaborador hoy gana $2,000, por ponerles un ejemplo. Entonces yo voy y multiplico los $2,000 por los 10 años que él ha trabajado.
Luego voy, reviso las indemnizaciones que yo le he dado anual, pero antes él ganaba $300, por ejemplo. Hace 10 años él ganaba 200, 300, 400. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si yo multiplico estos $2,000 por los 10 años, son $20,000. Cuando yo me voy a restar todo lo que yo le he dado a lo largo de esos 10 años y posiblemente antes yo le pagaba solo $300, $400, entonces yo tengo una deuda con él de $8,000. Entonces voy y le pago estos $8,000. ¿Es correcto hacer esto o no hacerlo así? No me lo contesten ahorita. Revisemos bien ese tema porque sí necesito que aclaremos ese punto cuando lo veamos con Iris. Porque sí necesito que nos quede bien claro de cómo procedemos y cómo la ley protege al colaborador, pero cómo la ley nos protege a nosotros como empleadores también en este tema, ¿no? O sea, le tengo que asignar esos $20,000 y descontarse solo lo que he pagado, o yo le tengo que pagar nada más lo que ha trabajado él de enero a julio de este año. Entonces, esa es una cuestión que sí también necesitamos documentar bien y respaldarnos bien y dejar justamente ese documento bien elaborado para que no tengamos también un impasse legal, ¿verdad? De acuerdo, licenciada, nos llevamos el punto a discusión y si le parece, ¿verdad? La próxima sesión, pues le traemos toda la documentación, si es posible, las bases legales, para que lo podamos discutir. Sí, ese tema está dentro de 2 o 3 semanas, me parece. Ahí están las vacaciones, Ok. aguinaldo y ese punto para que nosotros pues hagamos bien esos cálculos y que no afectemos al colaborador, pero tampoco afectemos a la institución si no amerita hacer ese pago, ¿no? De acuerdo, licenciada. ¿Algún otro tema que le gustaría antes de ir cerrando, Lick? Porque creería que vamos llegando a la hora. Yo creo que no, Pedro. Creo que hemos abarcado lo esencial. Yo me quedo con esos datos que ustedes mencionan. Voy a hacerme la tarea, Jacqueline, porque ya me puso a pensar sobre esa autorización que dan los colaboradores. Yo sí recuerdo que en esos 3 documentos está, pero sí me voy a llevar esa tarea para validarnos que eso sí esté y que sí contemos con esa autorización del colaborador. De acuerdo, licenciada. Súper importante validar el Sí, tema, ¿verdad? Y cualquier cosa, pues estamos a la hora. muchas gracias. A usted la gracia. Creo que tiene desactivado su Está micrófono, muteado. Pedro. Mute. Perdón, muchas gracias. Muchas gracias por el tiempo, por estar puntual con nosotros. Y creería que la próxima asesoría sería con la Lick Iris. Con usted nos veríamos hasta dentro de 15 días, que sería con las 2 según la calendarización que me proporcionó. Exacto. De acuerdo. Agradeciéndole, Lick, y solo descargamos el video y le comparto la minuta para que nos la pueda firmar. Con firma digital no hay ningún problema para no quitarle mucho tiempo. Ok, y le tengo que firmar hoy. Fíjese que ahora la tenemos que subirle. Ahí sí las Ah, disculpas. Voy a... eh, mire, pero es que yo creo que yo no. Bueno, si gusta le escribo, porque no Vaya, tengo la computadora con firma digital. Entonces no sé si no, pues aquí vemos cómo resolvemos. Porque creo que desde el celular creo que no puedo firmar. vaya, si no, lo bueno es que saque la grabación como constancia, que es un problema técnico y si no se puede, pues se sube así, de ahí se le pide la autorización a la maestra para poderla sustituir, no se preocupe. Ok, Pero igual le queda la minuta como recuerdo de la reunión. perfecto, muchísimas gracias. Un Muchas gusto. gracias, Bueno, Muchas licenciada. gracias. Buenas Buenas pase noches. Que noches. feliz noche, Lick. descanse. Buenas noches, descansen. Gracias.